Muy buenos días, bendecidos en gracia y paz a todos mis hermanos. Quien les habla es la pastora Edith Rondón de Torres, desde aquí, desde Celebración Puerto Rico, Vega Baja en Puerto Rico. Reciban también un cordial saludo a todos nuestros hermanos de Celebración Orlando, así como también nuestros hermanos en España. Sean todos una vez más bendecidos. Y primeramente vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por permitirnos poder dar este mensaje de la palabra. Y los invito a todos ustedes allí donde están a que puedan unirse conmigo en esta oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das una vez más de poder compartir, Señor, el mensaje de tu palabra, el mensaje de tu verdad, Señor. Yo declaro en estos momentos las mentes alertas, los corazones dispuestos, Señor, para recibir tu palabra. Y declaro, Padre, que esta palabra prospera con el propósito el cual hoy es enviada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias te doy, Padre amado, mi Señor. Amén. Bueno, mi hermano, como hemos estado iniciando una serie de temas anteriormente basado en la epístola de Efesios. Antes de iniciar el tema de hoy, yo quiero hacer una breve síntesis de frases y puntos expuestos anteriormente. Primero que todo, tenemos que tener presente es que Pablo escribe esta epístola de los Efesios es específicamente para los creyentes. Segundo, que Pablo nos deja saber bien claro a través de esta carta, ¿verdad? De que nosotros ya hemos sido bendecidos. Ya nosotros estamos bendecidos. Somos bendecidos a través de Cristo Jesús. Hemos recibido todas las bendiciones. También, que todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace, todo es para la alabanza de su gloria. Esta frase, la cual Pablo repite muchas veces en el capítulo 1, que todo no es para qué, no es el por qué, sino el para qué. Y que todo lo que hacemos es para la alabanza de su gloria. Así que, hermanos, ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, como lo dice bien la palabra en el primer capítulo de Efesios, ¿verdad? En lugares celestiales en Cristo Jesús, porque es para los que estamos en Cristo y que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, quien es la fuente de nuestra bendición, porque a través de Cristo es que todos nosotros podemos disfrutar de cada una de ellas. Y bien, como lo repite Él, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Frase que se repite muchísimas veces en el capítulo 1 de esta carta de Pablo a los Efesios. Otro punto también importante es que Pablo hace una referencia y es que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual debe dejarse guiar por Él. Dejar que en cada uno de nosotros se manifieste ese Cristo. Pero ¿cómo nosotros nos dejamos guiar por Cristo? Es a través del conocimiento de su palabra. Es a través del Espíritu Santo quien nos da la sabiduría y la revelación. Y cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, que este conocimiento de su palabra y esa revelación de Él opere en nosotros, es cuando entonces comienza a manifestarse el Cristo que está en nosotros, comienza a manifestarse el poder a través del poder de Dios, el poder que es lo que hace, que es lo que nos cambia en nosotros por su Espíritu Santo. Y es aquí como cuando cada uno de nosotros, sus hijos, comenzamos a hablar como Cristo habla, comenzamos a pensar como Él piensa, comenzamos a ver como ve Cristo todas las cosas y somos guiados por Él, quien es nuestra cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, porque cuando nosotros dejamos que esa palabra que está en nosotros opere, quitamos el yo, todo yo que pueda haber entronado y dejamos que esa palabra de Él fluya en nosotros, es cuando ese Cristo se manifiesta. Entonces vemos como Cristo ve, vemos como Dios ve las cosas. Podemos entonces, como le dije ahorita anteriormente, ¿verdad? Podemos entonces escucharlo a Él y ser guiados por Él, caminar conforme a su propósito, caminar conforme a su palabra. Por eso es que dice la Biblia que lámpara es a mis pies, ¿verdad?, tu palabra, y lumbrera a mi camino, porque Él es quien nos guía, la cabeza, Cristo quien es la cabeza de nosotros que somos la iglesia. Ese es uno de los puntos también muy importantes que habla Pablo y que hace referencia también en esta epístola
a los efesios que nosotros tenemos que tener presente quiénes somos. Somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es nuestra cabeza. Y como cuerpo, pues tenemos que estar conectados a la cabeza para vivir y manifestar lo que realmente nosotros somos, hijos de Dios, y que somos, ¿verdad? Entonces sus representantes aquí en la tierra. Entonces vivimos como Él, porque es la vida de Dios la que opera en nosotros y tenemos que manifestar que cada vez, por eso que todo lo que tú haces, todas las personas puedan ver a Cristo en ti. Todo lo que nosotros hacemos pueda manifestar la vida de Dios en nosotros. Y por eso que decimos, uno de los versículos también a los cuales se hizo bastante énfasis es lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto es la iglesia. Cuando la iglesia manifiesta, cada uno de nosotros dejamos manifestar esa vida de Dios que opera en cada uno de nosotros, hermanos. Todos los demás van a alabar a Dios por las cosas que ven a través de ti, porque es Dios mismo a través de ti, manifestando su amor, manifestando la sabiduría, la gracia. ¿Todo para qué? Para la alabanza de su gloria. Porque bien también otro punto, como lo dice también Pablo en esta carta a los Efesios, nosotros somos salvos por gracia y que estamos unidos y reconciliados con Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Fuimos ya reconciliados. Todos ahora somos un solo cuerpo, tanto justos, ¿verdad? Tanto los judíos también como los gentiles. Ya somos entonces llamados un pueblo, ya somos el pueblo de Dios, ya somos hijos de Dios. Fuimos declarados por Él a través de Cristo Jesús, unidos, reconciliados con Dios, donde ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Somos un cuerpo y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos todos nosotros los que hemos creído en ese Cristo? Y hoy quiero continuar pues esta serie de enseñanza basándonos en esta epístola de Efesios. Y yo hoy pues quiero basar esta enseñanza en el capítulo 3 de Efesios. Y la he titulado El misterio revelado. Misterio. Esto es una palabra que por sí sola, por lo que dice misterio, obviamente misterio es algo que no lo conocemos. Es algo que está por encima de nuestra percepción humana. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Efesios, vamos a leerlo, dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Tenemos que tener presente esto. Pablo, hermano, era de Cristo. Pablo sufría por Cristo. Pablo se gloriaba en Cristo. Pablo cumplía la voluntad de Cristo, quien era su amor y su Señor. Y la causa inmediata por la que Pablo estaba preso en Roma era precisamente por proclamar el gran misterio de Cristo. Misterio conocido hoy por todos nosotros después de la venida de Jesús. En el mismo capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice así también la palabra: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como vemos, Pablo hace aquí una exhortación, ¿verdad? De que puedan entender, de que puedan reconocer que su predicación escrita no es más que la mera palabra de Dios, con el objetivo, ¿verdad?, no de glorificarse a sí mismo, sino de que reconozcan que es el don de Dios, la gracia de Dios que le ha dado por el Espíritu Santo, y que esta palabra fue revelada a él a través del Espíritu Santo. Es lo que Pablo primeramente le habla y le da a entender aquí a los hermanos de Éfesos.
Y dice también más adelante en el versículo 6, ¿verdad? Dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí mismo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo expresa la revelación del plan de Dios, que tanto judíos como gentiles somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, utilizando como fundamento a Cristo. Esto es el misterio, hermano, que tanto judíos como gentiles ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. También podemos notar aquí, ¿verdad?, la humildad con que Pablo recibe esta palabra, donde él se describe como el más pequeño. Recordemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Él mismo así también lo describe en su epístola, en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 9, él también da esta pequeña descripción de su persona. Y vamos a leerlo. Déjame buscar Primera de Corintios, un poquito más atrás de Efesios, en el capítulo 15, en el versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo hace esta descripción de su persona con el propósito de que todos, hermanos, puedan ver y entender el misterio, y que todos los que somos en Cristo debemos participar, o todos los que vivimos en Cristo, pues debemos participar como iglesia de este misterio, quien ahora es la bendición de cada uno de nosotros, porque así lo podemos llamar. Este misterio ahora ya no es misterio, esto es una bendición, y que todos nosotros debemos participar. Note usted lo que dice el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Multiforme sabiduría de Dios. Esto es una palabra clave acá. Multiforme sabiduría. Y esta palabra, mi hermano, en el original, cuando Pablo habla acerca de la multiforme sabiduría de Dios que sea dada a conocer, esta palabra se describe en el original griego como la palabra polipoiskilus, que es una palabra, digamos, compuesta de dos frases, donde la palabra poli quiere decir mucho y poiskilo, que es variado, de muchos colores. Es esa sabiduría que Pablo pinta como la sabiduría de Dios, como de una forma muy variada, con aspectos de muchas matices, con una expresión muy colorida, como un Dios multifacético, desplegando, digamos que en todo su pueblo, una rica sabiduría en multicolor, de plenas matices. Es como si tuvieses el arco iris, que tiene muchas matices, muchos colores, y que se despliega así en todo su esplendor, que tú lo ves y lo ves todo a la vez, que está allí disponible para que tú puedas disfrutar de todo ello, que cuando sale ese arco iris, tú ves que tú puedes a la vez ver todo ese arco iris y puedes disfrutar de esa belleza. Así mismo es esa sabiduría de la que Pablo se está refiriendo, la multiforme sabiduría. Pero dice multiforme sabiduría. Ahora bien, vemos que la multiforme sabiduría es la manera que puede ser expresada de muchas formas, pero esta sabiduría también, que se puede revelar de muchas formas, de muchos aspectos, ¿verdad? Es la sabiduría que la iglesia obtiene a través de la revelación del conocimiento de Él y de su palabra por medio del Espíritu Santo. Pero esta palabra sabiduría en el original griego también, porque es una palabra muy importante, se traduce como la palabra Sofía. Sofía, que es sabiduría, pues no es más que habilidad, tacto, experto en algún área. Se puede decir también que aquí, específicamente en el Nuevo Testamento,
se refiere a la habilidad en cuestiones de la vida, se refiere a la habilidad práctica, a esa administración sabia de demostrar en los trazos de los mejores planes, en la elección de una sabiduría que es donde se muestra a través de los medios, incluyendo la idea de un juicio sano, del sentido común de las cosas, trazado, ¿verdad?, con la mejor elección que tú puedas hacer. Y Jesús dijo algo muy importante referente a esta sabiduría en la cual también Pablo se está refiriendo. Jesús dijo una frase muy importante y la podemos ver en el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 15, para los que toman apunte como es de hábito en nuestra congregación, ¿verdad? Que dice, Jesús dijo estas palabras, dijo, porque yo os daré palabras de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Él pondrá en nosotros palabras de sabiduría, porque es Dios a través del Espíritu Santo quien nos da muchas veces esas palabras de sabiduría para tú poder hacer frente a muchas situaciones, a poder expresar de una manera las cosas que tú a veces hablas y tú dices, yo no sé de dónde, cómo saqué yo esas palabras o de dónde salieron tantas palabras, cómo Dios permitió, o sea, porque es el mismo, ese Dios que está en ti, ese Cristo que está en ti, manifestándose por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, quien te da esas palabras de sabiduría para hablar y llevar y dar a conocer también el mensaje de la palabra, así como también para poder tú hablar ante cualquier situación. Dios te da esas palabras que muchas veces nunca te podrán reprochar. ¿Por qué? Porque las dirás con esa sabiduría, que no es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene de lo alto, porque es solo la sabiduría que proviene de Dios a través del Espíritu Santo, quien mora en ti y quien mora en mí. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 13, también podemos ver, y vamos a buscarlo por acá, Primera de Corintios, un poquito más atrás de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 13, vamos a leer, permítame acá, dice así, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, note usted, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque es a través del Señor, es a través del Espíritu Santo que nosotros obtenemos esa sabiduría divina, esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Ves? Acomodando, como dice bien acá Pablo también en su primera epístola a los Corintios, lo espiritual a lo espiritual. Bueno, hermano, y es esta sabiduría que refiriéndose a las cosas divinas, es esta sabiduría refiriéndose al conocimiento, al discernimiento, al entendimiento profundo. Y representado aquí en el Nuevo Testamento como un don divino, incluyendo, hermano, la aplicación práctica, porque es una sabiduría que nosotros la incluimos en toda nuestra manera de vivir. No es una sabiduría nada más para una u otra cosa, no, es una sabiduría que te lleva a vivir el estilo de vida, el estilo de vida del Señor, el estilo de vida de Dios, a cómo hacer frente ante cualquier situación, a cómo hacer frente ante cualquier circunstancia que se nos pueda presentar sabiamente, dirigido ¿por qué? Por esta multiforme sabiduría de Dios. Y mire, yo les quiero contar una anécdota que me sucedió en estas semanas, días atrás. Quizás para ustedes les parezca simple porque quizás puedan tener conocimiento de esto. Y permítame por acá que voy a agarrar algo. Esto que yo tengo acá, fíjense, esto es un operador de ventana. Bueno, resulta que acá en mi casa yo tengo unas ventanas que están en una superficie, en una pared bastante elevada, altas, y obviamente por mi tamaño, soy un poco baja de estatura, pues se me hacía imposible poder darle vuelta a esta perillita, abrir las ventanas para poder disfrutar de ese aire que Dios nos da también cada día. Entonces mi esposo y yo decidimos cambiar estos operadores de ventana. Les cuento acá brevemente. Cuando mi esposo intenta quitar estos operadores, después que lo quita, se da cuenta de que cuando va a colocar el tornillo que está acá en la ventana,
pues no puede colocarlo, porque resulta de que este operador es más ancho y no entraba en el nuevo que compramos. Compramos unos operadores entonces de cadena para yo poder tener acceso a abrir las ventanas sin tener que utilizar una escalera cada vez que las quería abrir. Entonces, cuando él saca el operador, mi esposo me llama Linda. Entonces él me dice, Linda. Y yo le digo, dime, mi amor. Y entonces me dice, esto no vamos a poder realizar nada porque esto está mucho más ancho. Y digo, ¿cómo que no? Claro que sí, vamos a ver. Y le digo yo, ¿qué tal si tú desarmas la ventana y de un lado le quitas, la ventana trae una farquilla, y yo digo, del lado de la ventana, mira, tú le puedes quitar esa farquillita, desatornillas los tornillos que están allí y por ahí tú entras, el operador y lo acomodas y listo, le digo yo así. Hermano, ¿y qué le cuento? Mi esposo iba a empezar a desarmar la ventana de ese lado y tal, pero cuando él está tratando de acomodarse para hacer eso, que yo le había dicho, pues dice, bueno, vamos a ir a tratarlo. Yo tengo los dos operadores, este y el otro, el de cadena, en mis manos. Y me doy cuenta que estos operadores por dentro tienen el mismo sistema, interiormente tienen el mismo rodamiento. Y yo digo, me pongo a analizar, o sea, a utilizar lo que dice la palabra, el sentido común, muchas veces de las cosas, que solo verdaderamente a veces lo utilizamos cuando nos dejamos guiar a veces por el Espíritu. Y yo noto que es igual el mismo sistema internamente. Y que la diferencia es esta cosita que está aquí, esta perillita. Entonces yo le digo a mi esposo, espérate, no desarmes la ventana. ¿Qué tal si nosotros cambiamos nada más esta perillita, le sacamos este pequeño tornillo que tiene acá y tú colocas entonces la otra perilla que trae la cadeneta? Y él se baja inmediatamente de la escalera donde estaba subido y lo mira y dice, tienes mucha razón, tiene lógica lo que tú estás diciendo. Y mi esposo viene y lo cambia y da justo que encaja, el otro encaja justamente aquí, mi hermano. ¿Y qué les digo? Cuestión de aflojar un tornillo y él pudo realizarlo. Y dice él, bueno, voy a colocarlo otra vez, el que había quitado, lo voy a colocar donde mismo, o sea, el original que tiene la ventana, pero la diferencia que ahora tenía esta perillita era con una cadena. Entonces a los operadores nuevos, que fueron estos que compramos, se quedaron así. Es más, de hecho, le coloqué la perillita de la ventana. Quedaron así. Hermano, fue así de sencillo. Simplemente había que cambiar un tornillo, este tornillo. Pero nosotros, mira, yo no sé de operadores, mi esposo mucho menos. Si no me pongo a analizar y a ver bien cuando los tengo en mis manos, que yo digo, Señor, Dios mío, ¿cómo puede ser? Compramos todos estos operadores para cambiarlos y que ahora no nos vaya a funcionar. Y de pronto me lleva a decir, usa el sentido común. Y eso fue lo que hice, utilizar el sentido común. Y cuando lo hacemos, que mi esposo lo instala, hermano, yo di el grito al cielo. Y yo dije, esto se llama la sabiduría de Dios. Le dije yo a mi esposo, esto es sabiduría de Dios. Porque solo es Él. Esa es la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Mire, en cualquier manera Dios se manifiesta su sabiduría. Porque yo no sé nada de ventana, mi esposo tampoco. Mi esposo pregúntenle de medicina, pregúntenle de aviación, ¿ves? Pregúntenle de la palabra. Pero de cosas de estas, pues, obviamente no somos expertos en estas áreas, ¿ves? Y entonces, pues, pero esa es la manera como Dios opera. Y cuando nosotros consultamos también con Él todas las cosas, porque yo hasta que no estuvo esto en mis manos y le dije, Señor, no puede ser, ¿cómo va a ser, Padre? ¿Ves? Y ahí Él me respondió, hablando con el Señor, Él me respondió, haz esto, ¿qué tal? Y lo hice, y fue así, funcionó. Es la manera como Dios nos lleva a resolver todas las situaciones de la vida, a través de la sabiduría, a través del conocimiento de Él. ¿Ves? Déjanos guiar por su Espíritu Santo. Es esta la sabiduría. Es este el conocimiento del que habla Pablo, la multiforme sabiduría de Dios. Esta sabiduría es la que nos hace exitosos en todas las áreas de nuestras vidas, mis hermanos. Dice la palabra del Señor también en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice que Dios le entregó al hombre el dominio sobre todas las cosas. Se lo entregó a Adán. Pero ¿qué pasa? Adán pierde ese dominio y pierde el dominio y la autoridad. Pero Jesús le devuelve al hombre esa autoridad. Y vamos a leer en la segunda epístola Colosenses capítulo 2, donde
habla específicamente de la autoridad que que Jesucristo le devolvió al hombre, la cual había perdido, pero que Jesús no la devolvió. En Colosenses capítulo 2, desde el versículo 13 al versículo 15, podemos notar, usted lee claramente lo que Dios Jesucristo hizo en nosotros, por nosotros. Y dice así, capítulo 2, versículo 13 en adelante de Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, ¿ves? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña aquí Pablo a través de esta palabra? Que nos corresponde a nosotros, mi hermano. Nos corresponde a nosotros, a la iglesia de Cristo, ejercer el derecho que ya Dios nos dio aquí en la tierra. Aquí es donde tú tienes autoridad, aquí es donde tú tienes poder sobre todo principado, sobre toda potestad. Te corresponde a ti como cuerpo de Cristo, te corresponde a ti, nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, porque ya Dios lo hizo todo, ya Cristo lo hizo todo. Y bien, como Pablo también lo dice en Colosenses 2:10, porque en él ya nosotros estamos completos, porque ya Cristo pagó el precio. Así que no es que el Señor reprenda al diablo, no, repréndelo tú. Porque ahora es a ti que te toca hacer, es a ti que te toca como hijo de Dios ejercer tu derecho, ejercer la autoridad y la posición en la cual Dios te ha puesto como hijo. Porque Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poder sobre todo principado y sobre toda potestad. Así que mi hermano, cuando el enemigo quiera venir a tratar de sacarte de tu posición en Cristo Jesús y robarte la paz, quiera venir a robarte la paz a través de cualquier situación, a través de cualquier circunstancia, es aquí donde la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en nosotros. Así que fíjense, como quizás en esto quizás tú lo veas muy simple, pero Dios obra desde lo más simple hasta lo más complejo, porque para Dios no hay nada imposible. Y nosotros somos esos canales que hacen que todas las cosas puedan ser posibles, porque nosotros somos los canales de Dios en esta tierra, mi hermano. Entonces, cuando el enemigo quiera venir a tratar de robarte la paz, como te lo dije ahorita, ¿verdad? A tratar de sacarte de la posición en la cual Dios te ha dado, entonces deja que ese conocimiento de Él, de su palabra, a través del Espíritu Santo, déjate guiar para que tú puedas así tomar esas mejores decisiones. Esta es la sabiduría de la que habla Pablo, la multiforme sabiduría de Dios. Esta sabiduría que nos lleva a tomar las mejores decisiones, es la sabiduría que nos lleva a discernir ciertas situaciones, que nos lleva a actuar con la sabiduría que solo Él nos da para hacer frente ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, porque la victoria, hermano, ya es nuestra y que el enemigo no te la puede quitar, porque tú eres un más que victorioso en Cristo Jesús. Así que tú tienes el poder, tú tienes la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Por eso que Pablo hace énfasis en que nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por los hijos de Dios, por la iglesia. Porque eres tú quien a través del conocimiento, y aquí lo importante del conocimiento de la palabra, que es importante que tú sepas quién tú eres en Cristo Jesús, que tú sepas reconocer también tu identidad en Cristo Jesús y no dejes que nada te saque de ello. En el mismo capítulo 3, ¿verdad? Que seguimos leyendo acá en el libro de Efesios, todo dice que, ¿y todo esto para qué? Todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? Todo esto es conforme al propósito de Dios.
Todo esto es conforme al propósito que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en Cristo tú eres un victorioso. En Cristo tú tienes sabiduría para hacer frente a todas las situaciones. Así que, hermano, no importa la situación que tú puedas estar enfrentando ahora mismo, sea de carácter familiar, sea de carácter económico, sea de salud, sea espiritual. Recuerda lo que Pablo dice también y continúa hablando también en su epístola. Dice en el versículo 12, en quien nosotros tenemos seguridad. En Cristo nosotros estamos seguros. Dice, tenemos seguridad y acceso. Dice, ¿con quién? Dice, con confianza. O sea, en Cristo tú tienes seguridad y acceso con confianza. ¿Cómo es eso que con confianza? Fíjese, yo estoy sentada en una silla, me levanto y yo me dejo caer hacia atrás, sabiendo con confianza que aquí tengo una silla. Esa misma confianza, ¿verdad? Es la que Pablo dice que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús, sabiendo de que Él está allí. Él está allí siempre, ¿verdad? Y te tiene, ¿verdad? Sentado de tus brazos. Está allí contigo. Siempre. No te va a dejar ni nunca te dejará. Y tenemos acceso a Él con confianza, con seguridad. Tenemos nosotros ese acceso en Cristo Jesús. Todo esto es conforme a su propósito. Así que en Cristo tenemos la seguridad y acceso por medio de Él. Y como dice bien el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual la da como abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Le será dada. Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Así lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5. Si tú crees que, ay Dios mío, pero que yo no sé esto. Ay Señor, pero que yo no sé. No, quítate el pero y el no sé. Tú sí sabes y lo puedes lograr todo porque Dios te ha dado esa multiforme sabiduría. Y todo esto conforme a su propósito. Todo esto es conforme a su propósito eterno en Cristo Jesús. Así que esto es lo que habla Pablo. Mire, este es el misterio de las multibendiciones, que no es un misterio porque ya hoy es dado a conocer, porque en Cristo todos nosotros tenemos acceso a todas estas bendiciones. ¿Ves? Estas bendiciones que solo que tenemos que accesar a ellas con la seguridad. Si tú te sientes que no tienes sabiduría, que no tienes, pues pídele a Él. Es porque Él siempre está allí. Y pídele, guíate a Él, humíllate ante Él y pídele con esa seguridad, con esa confianza. Porque tú tienes esa seguridad de poder estar con Él, de estar con Él. Él vive en ti. Todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Ya está allí. Simplemente esa ayuda para desarrollar esa sabiduría y que ese Cristo que está en ti se pueda manifestar cada día. Pablo, fíjese que note usted que Pablo sigue en esta epístola y a través de esta oración dice, por lo cual pido, Pablo ora y dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son para vuestra gloria. Hermano, Pablo estaba preso en Roma, como lo dije precisamente al inicio de esta epístola. Y era precisamente por enseñar el evangelio de la gracia, por dar a conocer todas las bendiciones en Cristo Jesús. Como bien Pablo lo expresa, ¿verdad? En el capítulo 1 de esta epístola de Efesios, ¿verdad? Que todo es para la gloria de Dios. Así que Pablo le dice, no se sientan tristes, no se sientan acongojados por mi causa. Porque todo lo que yo estoy haciendo, más bien es para la gloria de ustedes, es para que puedan conocer las bendiciones que tienen en Cristo Jesús, porque a Él le fue revelado la palabra. A Pablo se le reveló la palabra de Dios, porque una cosa es que tú tengas la letra y otra cosa es que te sea revelado en el Espíritu la palabra. Porque es como cuando a ti se te manifestó Cristo, cuando a ti se te manifestó Cristo, ya tú tienes la seguridad, la certeza, la convicción que el único camino para ir al cielo se llama Jesucristo.
Cristo. Asimismo, toda esta palabra en nosotros tiene que ser revelada a través del Espíritu Santo. Es por eso que es a través del Espíritu Santo que nosotros obtenemos esta revelación de la palabra y podemos entender y comprender a veces muchas situaciones que antes ignorábamos, pero que ahora a través del conocimiento de Él y de la revelación por medio del Espíritu Santo podemos conocer la multiforme sabiduría de Dios y cómo es que Dios opera en nosotros y nos ayuda a resolver todas las situaciones. Y Pablo continúa dando detalles acerca de su oración para con los Éfesos en el capítulo, sigamos leyendo en el capítulo 14, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Y dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Primeramente, Pablo ora, ¿verdad?, para que a todos les sea revelado estas bendiciones. Hace una referencia basada en la promesa hecha a Abraham. Recordemos que Pablo era un erudito de la palabra, Pablo era un erudito de las escrituras, y Pablo siempre se basaba en todo lo que decía, todo lo que decía tenía su fundamento precisamente en las escrituras, en la palabra. Y Pablo hace énfasis en la promesa hecha a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, en el versículo 3, donde Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero también notamos cómo Pablo también hace énfasis en estos versículos acerca de el ser fortalecidos en el poder del hombre interior, o sea, en el poder, del espíritu del hombre interior. Que del hombre interior debe dejarse fortalecer por medio del Espíritu Santo a través de la fe en Cristo. Cristo en nosotros, pues, para que así el amor de Dios pueda ser arraigado en nuestros corazones. Porque a medida que nosotros depositamos, hermanos, a medida que nosotros depositamos toda la confianza en Cristo, esa confianza que tú tienes en Cristo es lo que va a producir que nazcan en nosotros y que podamos echar esas raíces profundas en su amor. Y esas raíces profundas en su amor es las que nos hacen permanecer firmes en Él ante cualquier circunstancia. Es decir, la confianza en Cristo, la confianza que nosotros tenemos en Cristo a través de la fe, esa confianza es la que hace que puedan nacer en nosotros esas raíces profundas. Y esas raíces profundas que nacen en nosotros es la que nos hacen poder agarrarnos de Él y permanecernos más fuertes en su amor. Y cuando nosotros conocemos este amor de Dios, este amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, es entonces aquí, hermanos, cuando somos llenos de la plenitud de Dios, porque Dios es amor. Y conocer, hermano, conocer el amor de Dios es la esencia de la más profunda plenitud del poder de Dios. Y esto apunta no solo a una experiencia, sino apunta de una manera de tener varias experiencias con Él. Esto apunta a una profunda espiritualidad, a una espiritualidad que participa de una forma balanceada, que participa en muchas bendiciones. De una forma balanceada, podemos decirlo así, en muchas bendiciones, con varios recursos. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría a la que Pablo se está refiriendo, y a ese conocimiento, y que el hombre interior de nosotros debe ser fortalecido cada día a través del poder del Espíritu Santo. Es lo que Pablo se está refiriendo, y por lo cual Pablo ora. Porque es el amor de Dios en nosotros el que nos lleva a conocer esa plenitud de Él. Por eso que Pablo habla
mucho acerca de lo que es el amor de Dios y de lo que es la plenitud de Él. Porque Pablo conocía el amor de Dios. Pablo manifestaba el amor de Dios. Recuerden que Pablo era de Cristo y el Señor era su amor y Cristo era su amor y su Señor. Por lo cual Pablo vivía. Y es por eso que Pablo muchas veces dijo, pues ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En otras oportunidades también dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque era Cristo en él, era el Cristo revelado. No era el Jesús, sino el Cristo revelado en él, manifestado a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios. Porque como le dije, conocer el amor de Dios, hermano, es la esencia más completa de la plenitud de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la plenitud de Dios, se habla de más de una experiencia, de más de un aspecto de su verdad y de su poder. Es esta espiritualidad que podemos tener con Él de una forma balanceada, donde podemos disfrutar de todos los beneficios de Él, de todos los recursos que Él nos da. Y Pablo termina su oración en el versículo, vamos a leer el versículo 20 y 21 de Efesios, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según sea el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, porque si tú crees que tú no, quizás tú no tienes sabiduría, pídala a Dios, como la da Él, abundantemente y sin reproche. Y Él te va a dar también, no solamente la sabiduría, te va a dar todas las cosas, siempre te va a dar mucho más de lo que tú pides. Porque Él hace las cosas mucho más grandes, mucho más abundantes, de lo que muchas veces nosotros entendemos. A veces nosotros no entendemos las cosas, pero sí tenemos que saber, claro, es que todo es para la gloria de Dios. Y esto es lo que Pablo se refería. Recuerda que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, ¿ve? Según el conocimiento, he aquí lo importante del conocimiento del Señor. He aquí lo importante del conocimiento de su palabra. Porque según el conocimiento de Él que actúa en nosotros, es que nosotros entonces se va a poder manifestar también ese Cristo en nosotros. Es que así también se va a poder manifestar cada día más la sabiduría de Él. Pero necesitamos también tener el conocimiento, porque no todo es a través por el Espíritu. Sí, es cierto que nos dejamos guiar por el Espíritu, pero tenemos que tener conocimiento del Señor, tenemos que tener conocimiento de su palabra, para entonces ahí es donde el Espíritu Santo fluye por ese conocimiento que ya está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer una parte, y es adquirir el conocimiento de su palabra cada día, para que entonces ese conocimiento comience a operar en nosotros en las diferentes circunstancias o situaciones que se nos presente la vida. Y Dios es el que nos lleva entonces a tener ese éxito, que ya está plasmado, ya la victoria es nuestra, ya el éxito está en nosotros. Pero necesitamos cada día seguir adquiriendo ese conocimiento para que la multiforme sabiduría de Dios sea operando en nosotros y no venga ninguna situación a quererte sacar de tu posición como hijo del Señor, a quererte sacar de donde tú estás, porque tú eres hijo y tú como hijo, pues tú tienes el derecho sobre todas las situaciones, sobre todas las bendiciones que en Cristo Jesús, porque somos coherederos con Él. Así que mi hermano, yo en esta mañana yo te bendigo, declaro que esa multiforme sabiduría de Dios opera en ti cada día y que esa multiforme sabiduría de Dios se sigue manifestando en ti cada día a través del conocimiento de Él y de su palabra, y la que nos ayuda a hacer frente ante cualquier circunstancia, y que el amor de Dios
en toda su plenitud se sigue manifestando en ti, porque es el amor de Dios el que nos lleva también a conocer la plenitud de Dios, porque Dios es amor. Por eso Él murió por ti y por mí. Y el amigo que me está escuchando, yo en esta mañana me dirijo a ti específicamente estas palabras. Y déjame decirte, yo no sé qué situación tú estarás pasando, mi amigo, pero déjame decirte que hay un Dios que es amor y que te ama. Y que hoy Él te dice, ven a mí. Ven a mí. ¿Por qué? Porque con Él tu carga es fácil y es ligera. No quiere decir que no vas a enfrentar situaciones, no vas a enfrentar problemas. Sí, pero precisamente eso, la vas a poder enfrentar y vas a salir victorioso en cada una de ellas, porque Dios te dio ya el éxito. Así que yo te invito que en esta mañana tú puedas decir, Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida. Yo te reconozco como mi Salvador y Señor. Yo quiero que tú seas operando en mi vida y me lleves a ser ese hijo que ya tú has creado desde antes de la fundación del mundo, ese hijo victorioso. Yo te invito hoy a que tú vengas a mi corazón. Si tú hiciste esta oración conmigo, si tú repetiste estas palabras conmigo, yo te felicito y yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido a que tú puedas seguir, te insto y te motivo a que puedas seguir escuchando la palabra cada domingo, que puedas seguir sintonizándonos a través de estos medios y sigas nutriéndote de la poderosa palabra de Dios, porque es a través de ella que tú vas a seguir siendo victorioso cada día en cada situación y circunstancia. Bueno, mis amados hermanos, los bendigo en Cristo Jesús. Muchísimas bendiciones y será pues hasta muy pronto.